El niño cayó de rodillas antes de que nadie pudiera detenerlo. La piedra sagrada le abrió la piel, la sangre manchó el círculo del registro y, aún así, no retiró la mirada. Levantó el rostro, respiró con dificultad y habló en voz alta, donde cada palabra se convertía en ley. Cásate conmigo no fue una súplica. Fue una solicitud formulada correctamente. Los escribas dejaron caer sus plumas. El reloj de agua se volcó, derramando horas enteras sobre el suelo. Los guardianes avanzaron un paso y se detuvieron, porque nadie había sido entrenado para castigar un error cometido con absoluta pureza. Yo no me moví, sabía lo que acababa de ocurrir. No porque fuera una diosa, sino porque los reinos hacen un sonido específico cuando algo imposible acaba de ser registrado. El niño había atravesado templos, corredores y juramentos diseñados para detener ejércitos, no preguntas. Había elegido el único lugar donde una intención privada se convierte en herida institucional. No pidió amor en secreto. Pidió continuidad delante del mundo, y el mundo escuchó. Las inscripciones más antiguas comenzaron a desalinearse. Nombres que habían resistido siglos se desplazaron apenas. Una grieta fina recorrió el suelo desde el centro del círculo hasta mi estrado. El reino no esperaba mi respuesta. El reino esperaba una corrección, porque no importa si yo aceptaba o rechazaba. El daño ya estaba hecho. El sistema había aprendido algo peligroso, que incluso un niño podía formular una pregunta que la eternidad no sabía cerrar. Y mientras él sonreía, convencido de haber hecho lo correcto, yo comprendí la verdad que ningún templo se atrevería a escribir. Ese día no comenzó una historia de amor. Comenzó la caída lenta de todo lo que necesitaba que yo nunca tuviera futuro. Si esta memoria ya te atrapó, dale like y sigue el canal. ¿Desde qué ciudad estás escuchando esta historia? Porque esto ya empezó mal y no hay forma de detener lo que sigue. El niño cayó de rodillas antes de que los escribas pudieran cerrar el círculo. El sonido fue seco, hueso contra piedra ritual. El eco recorrió la sala de registro como una grieta viajando por hielo antiguo. Yo estaba de pie en el estrado, con la corona inmóvil sobre mi frente, cuando sentí el temblor subir por las columnas. No fue miedo, fue reconocimiento. El tipo de vibración que solo aparece cuando una regla ha sido rota sin permiso. Los sacerdotes gritaron su nombre demasiado tarde. Los guardianes avanzaron un paso y se detuvieron, atrapados entre órdenes contradictorias que aún no habían sido escritas. El niño alzó el rostro, la boca ensangrentada por la caída, y habló con una claridad que no pertenecía a su edad. Cásate conmigo. No hubo silencio después. Hubo ruido. Pergaminos cayendo. Plumas rompiéndose. El reloj de agua del archivo Mayor se volcó, derramando horas enteras sobre el suelo de mármol. El pedido no necesitaba aceptación para existir. Ya había sido pronunciado. Ya había sido oído. Ya estaba registrado por la piedra misma del reino. Yo no me moví. Aprendí hace milenios que el primer reflejo es el más peligroso. Los reinos no caen cuando una reina decide mal. Caen cuando reacciona demasiado rápido y confirma que algo extraordinario acaba de suceder. El niño respiraba con dificultad, no por miedo, por esfuerzo. Había corrido desde la entrada exterior, atravesado 3 niveles de seguridad y un corredor de juramentos sin ser detenido. Eso solo era posible porque nadie había imaginado que alguien tan pequeño pudiera cometer un crimen legal. No puede, dijo uno de los escribas, con voz quebrada, no puede pedir eso. Pero ya lo había hecho. Las leyes antiguas no funcionan como los hombres creen, no castigan el deseo, castigan el acto. Y el acto no era amar, ni desear, ni soñar. El acto era formular. Convertir una intención privada en una solicitud pública dentro de un espacio consagrado a la continuidad del tiempo. El niño había elegido el único lugar donde una pregunta se convierte en herida. Vi cómo los registros empezaban a reaccionar antes que los hombres.
Las inscripciones más viejas del salón, aquellas que no se escriben solo aparecen, comenzaron a oscurecerse. Las fechas temblaron. Nombres que habían resistido invasiones y pestes se deslizaron 1 milímetro fuera de alineación. No desaparecer aún, solo. Fuera de lugar. El reino sintió el error como un cuerpo siente una aguja antes del dolor. «Levántalo», ordené. Mi voz no fue alta, no necesitaba hacerlo. El sonido viajó como una orden que ya existía antes de ser pronunciada. 2 guardianes obedecieron de inmediato. Otros dudaron. Esa duda fue registrada también. El niño se puso de pie sin resistirse. Era más liviano de lo que esperaba, demasiado, como si parte de él ya estuviera ausente. Sus ojos no me miraban como se mira a una reina, me miraban como se mira una respuesta. «Reina Medusa», dijo, y no tembló. Cumplí con el ritual correcto. Caminé el sendero permitido. Dije las palabras completas. No faltó nada. Tenía razón. Ese era el problema. Las leyes que me encadenan no fueron escritas para impedir la fe. Fueron escritas para impedir precedentes. Yo podía rechazar ejércitos giosis menores, imperios enteros. Pero un pedido formulado correctamente no se rechaza sin costo, se procesa. Los sacerdotes comenzaron a discutir entre ellos, citando cláusulas que no se habían usado en siglos. Algunos exigían castigo inmediato, otros pedían confinamiento. Uno, el más viejo, simplemente se sentó en el suelo y cerró los ojos, como si ya supiera que nada de eso serviría. El niño seguía de pie. «¿Sabes lo que has hecho?», pregunté. No porque necesitara la respuesta, porque el protocolo exige que la ignorancia sea confirmada antes de ser anulada. «Sí», respondió, «pedí lo único que no puede ser devuelto». No era una frase aprendida, no sonó ensayada, sonó entendida. Y eso fue peor. En ese momento, una de las campanas del límite norte sonó sin que nadie la tocara, una sola vez. El aviso que se usa cuando algo cruza una frontera que no debería existir. El reino acababa de notar la excepción. Yo podría haberlo matado. Muchos creen eso. Creen que mi poder reside en la violencia, en la mirada, en la destrucción inmediata. Pero matar al niño no habría deshecho el pedido. Solo lo habría completado de una manera aún más peligrosa. Un compromiso interrumpido deja restos. Y los restos crean cultos. «Llévenlo a la cámara de espera», dije. «Esa cámara no es una celda, es un intervalo. Un espacio donde las decisiones se enfrían antes de romper el mundo. Nunca fue pensada para alguien vivo». Cuando se lo llevaron, el niño giró la cabeza una última vez. No había súplica en su expresión, había expectativa. Eso fue lo que hizo que el suelo del salón se agrietara por primera vez. Una línea fina y elegante recorrió el mármol desde el centro del círculo hasta el borde del estrado. Los escribas la vieron, los sacerdotes también. Nadie habló, no hacía falta. El rey no había aceptado registrar la pregunta, y ahora exigía una respuesta. La cámara de espera no cerró del todo. Eso fue lo primero que noté. No un fallo visible, no un error grosero que pudiera señalarse con el dedo y corregirse. Fue peor, la puerta descendió hasta donde siempre había descendido, y se detuvo con un espacio del grosor de una mano humana. Un intervalo innecesario, suficiente para que el aire circulara, suficiente para que el tiempo escuchara. Nadie más pareció advertirlo. Los guardianes sellaron los anillos externos. Los sacerdotes comenzaron el protocolo de contención como si lo hubieran practicado ayer y no hacía 3 siglos. Los escribas reordenaron sus mesas, sustituyeron plumas, alinearon pergaminos. El rey no hacía lo que siempre hace cuando no entiende, simulaba normalidad. Yo bajé del estrado. Cada paso que di fue registrado por el suelo, no por magia, por hábito. El mármol del salón fue tallado para contar historias con presión y repetición.
Reconocía mis movimientos como un animal viejo reconoce el peso de su dueña. Sin embargo, esta vez, el eco de mis pasos llegó tarde, una fracción de segundo tarde, lo suficiente para que yo lo notara. Reinicien el archivo Mayo-R, ordené. El escriba principal alzó la vista, sorprendido. Todo, mi reina. Todo. Reiniciar el archivo no borra nada. Solo obliga a los registros a releerse a sí mismos. Es una humillación para los textos antiguos. Una prueba de consistencia. Si una fecha, un nombre o una cláusula no resiste la relectura, se expone, el reloj de agua fue enderezado. Las horas derramadas fueron recogidas con paños rituales y devueltas al recipiente. Nadie habló del hecho de que el nivel ya no coincidía con la marca grabada. Perdíamos tiempo no en cantidad. Alineación. Caminé hasta la pared norte, donde las inscripciones previas a mi reinado permanecen intactas por respeto, no por utilidad. Pasé la mano sobre una línea que describe una guerra olvidada. La piedra estaba tibia. Eso no es posible, murmuré. La piedra no se calienta por fricción, se calienta por proximidad. Algo estaba demasiado cerca de algo que no debía tocar. Sentí el primer tirón entonces no en mi cuerpo. En el título, Reina, ese nombre ha sobrevivido a imperios, a dioses, a intentos de sustitución y asesinato no hizo un adorno. Es una función con límites definidos. Uno de esos límites es la unión temporal. Gobernar sobre humanos es permitido. Desearlos, incluso, es tolerado mientras permanezca implícito, pero compartir un futuro con uno de ellos. Eso crea un eje nuevo. Y los ejes nuevos desplazan constelaciones enteras. ¿Cuántos testigos directos? Pregunté sin girarme. 47, respondió una voz. 52 si contamos a los escribas del nivel inferior que oyeron el eco. Demasiados. El pedido ya no era un rumor. Era un evento con masa. Y los registros pasivos. Hubo una pausa, esa pausa fue otra anotación invisible. Aún no lo sabemos. Claro que no. Los registros pasivos son los más peligrosos. Canciones, sueños, supersticiones. Cosas que no obedecen órdenes formales, pero repiten lo que oyen. Para el amanecer, habría niños jugando a pedirme matrimonio con piedras en la boca, imitando la caída. Para el tercer día, alguien lo estaría escribiendo como metáfora. Para el séptimo, un templo menor comenzaría a adaptar su liturgia. El sistema no teme la herejía, teme la costumbre. Me dirigí a la cámara de espera. El pasillo que conduce a ella no tiene decoraciones. Fue diseñado así para evitar asociaciones. Aún así, mientras avanzaba, las antorchas comenzaron a inclinarse levemente hacia el centro, no por viento, por interés. El fuego reconoce las excepciones antes que la ley. Nadie entra, ordené a los guardianes. Nadie habla con él. Nadie lo nombra. ¿Y usted, mi reina? Me detuve. Yo no soy nadie. Eso no fue arrogancia, fue precisión. Las leyes antiguas hacen distinciones extrañas. Una reina no es una persona cuando actúa dentro del marco, es una función. Y las funciones pueden acercarse a cosas que destruirían a los individuos. Me acerqué a la puerta. El espacio que había quedado abierto seguía allí. No se había cerrado más, tampoco se había ampliado, persistía. Como una decisión pospuesta que se niega a desaparecer. ¿Estás vivo?, pregunté, sin elevar la voz. Sí, respondió el niño desde dentro. No sonó asustado, sonó cómodo. Como si la cámara hubiera sido construida para él. ¿Sabes dónde estás? En un lugar que no es castigo ni recompensa, dijo. Un lugar que espera. Cerré los ojos por un instante. Las cámaras de espera no hablan. No inspiran comprensión, reducen, apagan, suspenden. Si el niño podía describirla, significaba que el espacio estaba adaptándose a su presencia,
no al revés. No debes hablar, le dije. Cada palabra añade peso. Entonces escucharé, respondió. Eso también es una forma de unión. El tirón volvió. Más fuerte. No era deseo, no era compasión. Era algo más peligroso, simetría. El niño estaba ajustando su conducta a las reglas con una naturalidad que muchos dioses no logran. No desafiaba el sistema. Lo estaba cumpliendo demasiado bien. ¿Por qué aquí?, pregunté. ¿Por qué ahora? La pregunta no era retórica. Las leyes permiten una sola pregunta de ese tipo antes de considerar que se está negociando. Porque crecí escuchando que usted nunca miente, dijo. Y que lo único que no puede hacer es prometer un futuro. Silencio. Quise ver qué pasaba si alguien se lo pedía igual. Eso fue todo, no amor. No salvación, curiosidad estructural. El tipo de impulso que ha derrumbado civilizaciones enteras. Detrás de mí, sentí el movimiento del salón principal. No pasos, reorganización. El archivo Mayor había comenzado la relectura. Un nombre cayó. No se borró, no se tachó. Simplemente dejó de encajar en la línea que ocupaba. Un consejero menor, muerto hacía 100 años, cuya fecha de fallecimiento ahora precedía a su nacimiento por 3 días. Un error pequeño, aceptable, corregible, salvo por el hecho de que los registros antiguos no se equivocan. Se ajustan. Mi reina, susurró uno de los escribas, pálido. El archivo solicita aclaración. El reino no pide permiso. Cuando solicita aclaración, significa que está listo para imponerla. Miré la puerta, miré el espacio, miré el pasillo que ya no parecía recto. Díganle al archivo que espere, ordené. ¿Cuánto? Pensé en el niño, en la caída, en la pregunta formulada sin temblor. Díganle que espere. ¿Cómo esperamos las cosas que no deberían haber ocurrido? El escriba tragó saliva. Eso no es un intervalo definido. Exacto, detrás de la puerta, el niño respiró lento, sin prisa. El reino, por primera vez desde mi coronación, no sabía si estaba frente a un error o frente a una nueva función que aún no tenía nombre. El primer ciclo de agua terminó sin que el archivo mayor recibiera respuesta. Eso, por sí solo, habría sido considerado un acto de negligencia administrativa. Pero el reino no reaccionó como reacciona ante la negligencia. No hubo sanciones automáticas, ni alertas formales, ni desplazamiento inmediato de autoridad. En lugar de eso, ocurrió algo más inquietante. El sistema empezó a improvisar. Las puertas del nivel inferior se abrieron antes de la hora ritual. No del todo, solo lo suficiente para que los corredores respiraran. 2 templos menores adelantaron sus oraciones sin coordinar entre sí. Los guardias del límite oriental intercambiaron turnos sin autorización escrita. Nadie desobedecía. Todos anticipaban. Ese es el síntoma previo a la caída, cuando la estructura empieza a actuar como si supiera que la decisión final llegará tarde. Ordené que el niño fuera trasladado dentro de la cámara de espera a un anillo más interno. No para castigarlo, para medir. Cada cámara tiene capas diseñadas para distintos tipos de interrupción temporal. Las más profundas anulan memoria, las intermedias distorsionan percepción, las externas solo ralentizan. El niño cruzó el primer umbral sin resistencia. ¿Te duele?, pregunté desde el corredor, observando a través del cristal opaco que no refleja rostros, solo funciones. No, respondió. Se siente, ordenado, anoté eso en silencio. El dolor es una reacción esperada, la comodidad, no. En el segundo anillo, donde los recuerdos recientes suelen diluirse como tinta en agua, el niño se detuvo. No porque no pudiera avanzar, sino porque esperaba instrucción. Aquí, dijo, las cosas se olvidan si no se las nombra. Exacto, entonces no diré su nombre. El sistema respondió de inmediato.
Las luces se estabilizaron. El pulso de la cámara, que suele oscilar de forma irregular, encontró un ritmo constante. El espacio se ajustaba a su conducta, no al revés. Eso fue cuando comprendí que el peligro ya no residía en el pedido, sino en la compatibilidad. No lo liberé. Eso habría sido interpretado como reconocimiento, pero tampoco ordené más restricciones. Cada capa adicional habría producido fricción, y la fricción genera narrativa. Y la narrativa es el combustible de los cultos. Decidí algo distinto. Entré, no con escolta, no con protocolo completo. Crucé el umbral como función o como figura. El aire de la cámara se cerró detrás de mí sin sellarse del todo. El espacio aceptó mi presencia con una neutralidad que no mostraba desde hacía siglos. Umi miró no con reverencia, no con desafío, con evaluación. Está más cerca aquí, dijo, el tiempo. Siempre lo está, respondí, solo que los humanos no lo notan. Yo sí, dijo desde que hice la pregunta. No corregí su lenguaje. No le dije que había formulado un acto, no una pregunta. Dejarlo en su marco mental era, por ahora, más seguro. ¿Sabes qué está ocurriendo afuera?, pregunté. El reino está intentando decidir sin decidir, respondió. Eso lo cansa. Otra anotación invisible. ¿Por qué no pides que te liberen?, pregunté. Aún no has sido acusado formalmente. Porque si salgo, dijo, el pedido camina conmigo. Aquí se queda quieto, inteligente, no brillante, adecuado, el tipo de mente que no desafía al sistema, sino que aprende a moverse dentro de él con una rapidez alarmante. Te quedarás aquí, dije, por ahora. ¿Por ahora cuánto? Hasta que el reino se canse de esperar, sonrió apenas. Eso no suele pasar, dijo. Los reinos prefieren romperse antes que admitir fatiga. Tenía razón. Y que un niño lo supiera sin haber leído un solo registro era, nuevamente, peor que si lo hubiera aprendido de los libros. Al salir de la cámara, el archivo mayor volvió a solicitar aclaración. Esta vez, no como advertencia, como requisición. Los escribas se habían alineado por jerarquía espontánea, no asignada. El más joven hablaba por el más antiguo. Un síntoma de reorganización interna. El sistema propone una solución provisional, dijo, un estado intermedio. Explica Hachi. Reconocer el pedido como no consumado, pero activo. El niño permanecería bajo custodia funcional. Usted no aceptaría ni rechazaría. El vínculo existiría en suspensión, una palabra peligrosa cuando se aplica a leyes que fueron diseñadas para ser absolutas. Consecuencias. Pregunté, el escriba dudó. Inestabilidad controlada, dijo finalmente. El reino ajustaría ciertos parámetros, sucesiones menores, límites de edad, registros de futuro probable. Futuro probable. Eso no existía en este reino. El futuro se registraba solo cuando se convertía en pasado. ¿Quién propuso esto?, pregunté. No lo sabemos, respondió. Apareció en el margen del archivo durante la relectura. Sin autor claro, las peores ideas no tienen firma. Rechazado, dije. El archivo mayor no respondió de inmediato. Eso también era nuevo. En lugar de insistir, aplicó. No el acuerdo completo, solo una parte. Los relojes de agua del nivel superior comenzaron a marcar intervalos irregulares, no más rápido, no más lento, diferente. Los niños nacidos ese día en el distrito oeste lo hicieron con la mirada fija, como si reconocieran algo que aún no había ocurrido. Un templo reportó que una oración dedicada a mí había cambiado de orden sola, suspensión parcial. El sistema estaba ensayando sin permiso. Volví a la cámara de espera. Están jugando, le dije al niño. Eso nunca termina bien.
No están jugando, respondió. Están aprendiendo a vivir con la pregunta. Las preguntas no se viven, dije, se cierran. O se heredan, eso fue nuevo. Explícate. Si usted no responde, dijo, el reino responderá por usted. Y lo hará muchas veces, de muchas formas, hasta que una se quede. No lo miré, miré la pared. Las marcas de contención seguían estables. Pero una de ellas, la más antigua, había cambiado de color, no por desgaste, por uso. ¿Qué quieres realmente?, pregunté a fin. No era una pregunta permitida. Pero ya habíamos cruzado suficientes líneas como para que fingir pureza fuera ridículo. El niño tardó en responder. Quiero crecer, dijo. Y quiero que cuando eso ocurra, el mundo tenga un lugar para lo que fui cuando hice la pregunta. Eso era todo, no inmortalidad, no poder, continuidad de identidad. El tipo de deseo que los sistemas no saben procesar sin romper algo. Salí de la cámara con una certeza incómoda asentándose en mí como una sombra bien colocada. El reino no estaba cayendo aún. Estaba reorganizándose alrededor de él. El primer futuro alternativo llegó antes del segundo ciclo de agua, no como visión. No como profecía, llegó como instrucción administrativa. Un escriba menor, temblando de una forma que no era miedo sino desorientación, se presentó ante mí con un pergamino sellado con cera neutra. No roja, no negra, neutra. El color que se usa cuando el archivo no está seguro de qué autoridad invocar. Mi reina, dijo, esto no proviene de ningún consejo. Tomé el pergamino. El sello se disolvió solo al tocarlo. La cera no se rompió, se retiró, como si reconociera que ya no era necesaria. El texto era breve. Escenario de referencia a: la solicitud permanece sin respuesta durante 9 ciclos. Resultado proyectado: adaptación gradual del sistema. Disolución del concepto de mayoría temporal. Reasignación de funciones de linaje. Estabilidad aceptable. No había firma, no había fecha. ¿Esto ya ocurrió?, pregunté. No, respondió el escriba, pero el archivo lo trata como si pudiera haber ocurrido. El reino había comenzado a consultar lo que aún no existía para decidir cómo comportarse en el presente. Ese es el punto exacto en el que las civilizaciones dejan de vivir y empiezan a anticiparse a sí mismas. ¿Cuántos escenarios?, pregunté. 4 hasta ahora. Aparecen, se comparan entre sí, se votan. ¿Quién vota? El escriba abrió la boca, la cerró, la volvió a abrir. Los registros, dijo finalmente. Por coherencia interna, asentí. La coherencia es la excusa favorita del colapso. Ordené que se suspendiera la circulación de escenarios, no que se destruyeran. Eso habría sido interpretado como censura temporal, una violación grave. Solo suspensión, silencio forzado. El archivo obedeció. Durante 3 respiraciones. Luego, los escenarios comenzaron a aparecer en los márgenes de otros documentos, no como texto principal, como comentarios, sugerencias, notas al pie que nadie recordaba haber escrito. Un tratado sobre herencias incluía ahora una línea que decía: considerar casos de solicitud previa a la madurez. Un registro de nacimientos sugería una nueva columna: identidad anticipada. Un canto ritual terminaba con una estrofa que no rimaba con nada, salvo con el nombre del niño. No lo pronunciaban, pero lo rodeaban. Los templos reaccionaron como siempre reaccionan cuando la ley se vuelve ambigua, dividiéndose con cortes limpios. Uno declaró que el niño era una anomalía peligrosa y exigió su eliminación ritual. Otro afirmó que su pureza demostraba una nueva forma de vínculo sagrado. Un tercero, más prudente, simplemente dejó de mencionarme por completo en sus oraciones, como si borrarme del centro evitara el problema. Nada de eso me preocupó. Lo que me preocupó fue el cuarto grupo, no predicaban. No escribían,
observaban, antiguos guardianes del tiempo. Aquellos que solo despiertan cuando las eras se superponen de forma indebida, comenzaron a moverse en los límites del reino. No entraban, medían, colocaban marcas invisibles en las fronteras, como cazadores que aún no deciden si la presa vale el riesgo. Uno de ellos habló conmigo sin palabras, no en sueños, no en visiones. En contabilidad, una tabla apareció en mi mente, no con números, sino con costos. Si el pedido era aceptado, colapso inmediato del sistema de sucesión. Fijación prematura del niño en una identidad que no había terminado de formarse. Conversión del reino en precedente. Si el pedido era rechazado, martirio retroactivo, cutus derivadus. Repetición del acto por imitadores menos precisos. Si el pedido permanecía en suspensión, erosión gradual. Normalización de la excepción. Transformación silenciosa del concepto de ley. No había opción limpia. ¿Cuál es el umbral? Pregunté al guardián, sabiendo que la pregunta en sí misma era peligrosa. La respuesta llegó como una sola palabra, pesada y final: consumo. El pedido no podía permanecer sin consecuencia indefinidamente. En algún punto, el sistema exigiría que algo, no necesariamente alguien, fuera consumido para cerrar el ciclo. Volví a la cámara de espera. El niño estaba sentado en el suelo, con las piernas cruzadas, los ojos cerrados. No meditaba. Escuchaba. La cámara vibraba suavemente a su alrededor, como un instrumento afinándose solo. Están apareciendo futuros, le dije. El reino los está probando. Abrió los ojos. Entonces ya no es solo mi pregunta, dijo, es su miedo. Es más que eso, respondí. Es hambre. ¿De qué? De cierre. Asintió, como si ya lo supiera. Algo tendrá que terminar, dijo, o alguien. No corregí su gramática. ¿Te arrepientes?, pregunté. La pregunta no era permitida, pero ya no importaba. No, respondió. Pero entiendo que no todo lo que empieza termina siendo lo que pidió. Esa fue la primera vez que sonó. Mayo ere, el tiempo estaba empezando a reclamarlo. Salí de la cámara con una certeza que no había querido admitir hasta entonces. El reino ya había elegido no caer de golpe. Había elegido deformarse. El umbral fue fijado sin ceremonia. No hubo anuncio público. No se convocó consejo. Ninguna campana sonó. Los guardianes del tiempo no trabajan con símbolos cuando la decisión ya fue tomada. Simplemente ajustaron los márgenes del mundo, y el reino lo sintió como se siente una presión en los oídos antes de una tormenta. El ciclo Mayo ere terminaría al amanecer siguiente. Después de eso, algo sería consumido. No podría, sería, el archivo mayor dejó de emitir escenarios. No porque hubiera obedecido mis órdenes, sino porque ya no eran necesarios. Cuando un sistema encuentra un cierre aceptable, deja de imaginar alternativas. La coherencia se vuelve rígida, mortal. Ordené que nadie durmiera en el palacio, no por seguridad, por testimonio. Lo que ocurre cuando un reino cruza un umbral no debe pasar sin ojos abiertos. El olvido posterior es inevitable, pero el acto exige presencia. Regresé a la cámara de espera por última vez antes del amanecer. El niño estaba de pie, eso era nuevo. Las cámaras no invitan a levantarse. Se adaptan a la quietud, a la reducción, a la espera infinita. El hecho de que estuviera erguido significaba que el espacio ya no intentaba contenerlo, estaba cediendo. Lo han decidido, dijo antes de que yo hablara. Sí, ¿a quién? No respondí de inmediato. No porque dudara, sino porque nombrar es el primer paso del consumo. Al vínculo, dije finalmente. No a ti, no a mí, a lo que existe entre la pregunta y la respuesta. El niño frunció el ceño. Eso no es una cosa, dijo. Es una posibilidad,
las posibilidades pesan, respondí. Y el reino ya no puede cargarte junto a ella. Se acercó un paso. La cámara no lo detuvo. Entonces responderá ahora, dijo. Usted no era una exigencia, era una constatación. No, respondí. La revelación no es mi respuesta. Lo miré directamente entonces. No con poder, no con juicio, con precisión. La revelación es esta. Nunca hubo una opción en la que el reino sobreviviera intacto. Tu pedido no creó la caída. Solo reveló que el sistema dependía de algo que jamás podía ocurrir. Parpadeó, ¿qué cosa? Que yo permaneciera eterna, sin generar futuro. Silencio. Yo fui construida como límite. Continué. Reina inmortal, fuera del tiempo humano, permitida a gobernar pero no a continuar. El reino se estabilizaba porque todo lo que tocaba terminaba en mí. Tú hiciste algo distinto. Pedí que siguiera, dijo. Con alguien, asentí, y eso expuso a mentira central. No que el amor sea prohibido, sino que la continuidad siempre existió. Y fue negada por medio, el aire se tensó. Entonces el consumo. Empezó, no es castigo, lo interrumpí. Iscogección, el niño respiró hondo. ¿Qué será consumido? Miré la marca más antigua de la cámara, la que había cambiado de color días atrás, la que indicaba el límite entre reinado y mito. Mi título, dije. El niño abrió los ojos. Eso no estaba en los escenarios. No, respondí, porque el sistema no puede proyectar lo que nunca consideró posible. El consumo no exigiría sangre, ni muerte, ni sacrificio visible. Exigiría algo peor, una función eterna dejando de existir. Si el título se consume, dijo, ¿qué queda de usted? Una entidad sin eje fijo, respondí. Ni reina absoluta, ni mito sellado, algo que el reino no sabe catalogar. Y yo, respiré una sola vez antes de responder. Tú no serás mi esposo, dije. Ni ahora ni nunca, asintió. Esa parte ya la había comprendido. Pero tampoco serás el niño que hizo la pregunta. El suelo vibró. Muy lejos, el ciclo Mayo-Ere comenzaba a cerrarse. ¿Dolerá?, preguntó. No a ti, respondí, a todo lo demás. El amanecer se aproximaba. El consumo se activaría con la primera línea de luz tocando el archivo central. Di media vuelta para irme. Medusa, dijo detrás de mí. Me detuve. No por el nombre, por la pausa que lo precedió. Gracias, dijo, por no mentir. No respondí. Al salir, sentí por primera vez en Eras algo que no había sido registrado en ningún tratado: vértigo. El tipo de sensación que solo aparece cuando algo infinito está a punto de terminar. El primer rayo no cayó como luz, cayó como criterio. Cuando tocó el archivo mayor, no iluminó los pergaminos, los ordenó. Las columnas de texto no brillaron, se alinearon. Las fechas dejaron de flotar en sus márgenes inciertos y se fijaron con una dureza que no admitía interpretación. El reino no estaba despertando. Estaba decidiendo qué versión de sí mismo aceptaría como verdadera. Sentí el tirón en el pecho cuando el título comenzó a desprenderse. No fue dolor, fue resistencia. Como cuando una idea antigua se niega a morir porque ha sido útil durante demasiado tiempo. Reina no es solo una palabra, es una red de permisos, temores, protocolos, distancias. Al retirarse, dejó expuestas conexiones que nunca habían sido pensadas para existir sin ella. Los guardianes del tiempo aparecieron en los límites del salón. No cruzaron, no necesitaban hacerlo. Su presencia era suficiente para sellar el proceso. Ellos no juzgan resultados. Verifican cierres. Consumo iniciado, dijo uno, sin voz, sin sonido, fase resval. El archivo mayor respondió con una acción que nunca había ejecutado antes. Reclasificó. Mi nombre fue separado del título. Durante siglos,
Ambos habían sido la misma cosa. Ahora aparecían en líneas distintas. Medusa, entidad persistente. Reina, función extinta. El reino no gritó. Los reinos no gritan cuando entienden que no hay marcha atrás. Ajustan. Las puertas del palacio perdieron un grado de altura, imperceptible para los humanos, crítico para la simbología. Las estatuas que me representaban no se quebraron, pero sus coronas se agrietaron con una precisión quirúrgica. Ninguna cayó del todo. El sistema no destruye lo que aún puede reutilizar. En la cámara de espera, el niño cayó de rodillas. No porque lo empujara una fuerza externa, porque el punto de referencia que había estado usando para mantenerse erguido dejó de existir. Entré sin anunciarme. La cámara ya no reaccionó a mí, no me reconoció como eje, el aire no se ajustó. El pulso no se estabilizó, era solo un espacio, cumpliendo su función mínima. El niño respiraba con dificultad. Se fue, dijo, algo se fue. Sí, no era usted. No intentó ponerse de pie. No pudo. No por debilidad física, sino por desfase. Su cuerpo estaba en un tiempo que ya no coincidía del todo con el lugar. ¿Qué soy ahora?, preguntó, sin dramatismo. Esa pregunta ya no estaba prohibida. Eres el punto donde una ley antigua falló con precisión, respondí. No un error, una grieta funcional. Eso es peligroso. Para ti, dije, sí, para el reino Iserbo. El archivo mayor emitió su último ajuste, no un escenario, un edictum. La entidad previamente clasificada como reina queda disuelta. Las funciones asociadas se redistribuyen entre consejo, registro y continuidad colectiva. El nexo activo humano queda reclasificado como vector de transición vector. El niño cerró los ojos. Ya no soy solo yo, dijo. Nunca lo fuiste, respondí. Pero ahora tampoco te pertenecerás. El consumo no había terminado. Cuando una función eterna desaparece, deja un vacío que exige compensación. El reino eligió la forma más eficiente, reubicar el costo. Las personas comenzaron a olvidar detalles específicos de mi reinado, no eventos. No guerras, detalles. El sonido de mi voz en los juicios. El orden exacto de mis títulos. La manera en que se anunciaba mi llegada. Pequeñas cosas que, juntas, sostenían una presencia. Yo seguía allí, pero ya no ocupaba. ¿Esto era lo que querían?, preguntó el niño. Un mundo sin reina. No, respondí. Querían un mundo que no dependiera de una sola respuesta para seguir existiendo. El suelo tembló una última vez. No por ruptura, por redistribución. El reino había sobrevivido al consumo, deformado, reorganizado, funcional. El niño logró ponerse de pie, apoyándose en la pared. Su sombra no coincidía del todo con su cuerpo. Se adelantaba medio paso. ¿Voy a envejecer?, preguntó. Sí, normalmente. No, asintió, aceptación sin consuelo. Entonces, ¿qué nos queda? Lo miré, no como reina. No como mito, como algo nuevo, aún sin registro. Nos queda aprender a existir sin el centro que nos definía, dije. A ti, como humano que cruzó una frontera demasiado pronto. A mí, como algo que ya no gobierna, pero tampoco desaparece. El archivo mayor selló el edictum. Los guardianes del tiempo se retiraron. El consumo había terminado, pero el costo recién comenzaba a manifestarse. El costo no llegó como castigo. Llegó como mantenimiento. Los sistemas que sobreviven a una amputación no celebran, redistribuyen carga, cierran válvulas. Refuerzan bordes que nunca habían sido pensados para sostener peso. El reino pasó los primeros días sin mí como centro fingiendo estabilidad con una disciplina admirable. Funcionó, por un tiempo. Luego comenzaron las pérdidas pequeñas, no muertes, no colapsos visíveis. Cosas peores,
Un archivo del Distrito Sur perdió su índice completo. No se quemó, no fue robado. Simplemente dejó de hacer sentido. Las entradas estaban allí, perfectamente escritas, pero ninguna correspondía a la sección correcta. El documento seguía existiendo, pero ya no servía para recordar. Un juez dictó una sentencia impecable, para una ley que ya no estaba en vigor. El acusado fue liberado no por inocencia, sino porque nadie pudo demostrar que la norma aún aplicaba. La justicia no falló, se desplazó. En los templos, las oraciones comenzaron a acortarse solas. No porque alguien las editara, sino porque ciertas frases dejaban de resonar. Palabras que habían dependido de mi función para tener peso simbólico se volvían huecas, como monedas antiguas fuera de circulación. Yo observaba, no desde un trono, no desde una altura ritual. Caminaba por el reino sin anunciarme, y eso fue quizá lo más perturbador para ellos. No porque no me reconocieran, aún lo hacían, sino porque ya no sabían qué hacer conmigo. Una reina exige postura. Un mito exige distancia. Yo no exigía nada. El niño fue trasladado fuera de la cámara de espera al tercer día. No por compasión, porque la cámara había dejado de cumplir su función. Ya no podía contener algo que el reino había decidido usar como puente. Lo alojaron en un recinto administrativo. Paredes limpias, ventanas altas, sin símbolos, sin culto, sin castigo. El tipo de lugar donde las decisiones se almacenan antes de ser implementadas. Fui a verlo, había crecido. Não é altura. Presencia. Su rostro seguía siendo joven, pero su mirada tenía un desfase que no pertenecía a la infancia. No cansancio, anticipación, como si parte de él ya hubiera vivido los próximos años y estuviera esperando que el resto alcanzara ese punto. Nuduej Mubin, dijo sin preámbulo. Cuando cierro los ojos, recuerdo cosas que aún no ocurrieron. Eso es el precio de servir como vector, respondí. El tiempo no sabe cómo atravesarte sin dejar residuos. ¿Se puede limpiar? No, asintió. Ya no preguntaba esperando alivio. La gente me mira diferente, continuó, no con miedo, con cálculo. Eso también era nuevo. El miedo es primitivo, el cálculo es institucional. Están aprendiendo a usarte, dije. ¿Cómo aprendieron a usarme a mí? Eso termina. No, respondí, solo cambia de forma. Fuera del recinto, el reino empezaba a resentir la ausencia de un punto final. Antes, cuando algo no podía resolverse, se traía ante mí. Mi presencia cerraba discusiones no porque ofreciera justicia perfecta, sino porque ofrecía finalidad. Ahora, las disputas se acumulaban, no explotaban, se sedimentaban. Consejos crecieron en tamaño, subcomités nacieron de otros subcomités. Las decisiones tardaban más. Y ese retraso generaba versiones paralelas de la realidad, regiones donde una ley ya era aplicada y otras donde aún se debatía. El reino seguía en pie, pero ya no coincidía consigo mismo en todos sus bordes. El archivo mayor registró la primera pérdida irreversible al séptimo día. No una persona, un concepto. La noción de era dejó de ser consistente. Los historiadores no lograban ponerse de acuerdo sobre cuándo había comenzado el período actual. No por desacuerdo ideológico, por imposibilidad técnica. Las fechas se resistían a alinearse. Sin reina, el tiempo había perdido su ancla simbólica. El archivo propuso una solución. Designar un marcador vivo, sugirió. Un punto de referencia que avance y retroceda según necesidad para sincronizar registros. No dijeron su nombre. No hacía falta. El niño, pregunté. El vector, corrigió el archivo. Siempre tan preciso cuando conviene. Eso lo destruirá, dije. Gradualmente, respondió, pero el reino se estabilizará. Ahí estaba el verdadero costo, no la caída del sistema. No el colapso del orden.
sino la elección consciente de consumir una vida en cuotas para preservar la funcionalidad colectiva. Rechazado, dije. El archivo no discutió. Solo anotó la objeción como resistencia no vinculante. El niño sintió el cambio antes de que se implementara. Esa noche, envejeció 3 meses en una sola respiración, no físicamente, en memoria. Despertó sabiendo cosas que no había vivido. Nombres de funcionarios aún no nombrados. Decisiones que se tomarían si ciertas tensiones no se resolvían. Esto va a seguir, dijo cuando fui a verlo. Aunque usted diga que no. Sí, respondí. Porque el reino ya aprendió que puede sobrevivir pagando este precio. Me miró, por primera vez desde el inicio, no como respuesta, ni como eje, ni como entidad, como acusación silenciosa. Entonces el error no fui yo, dijo. Fue que el mundo aceptara la factura. No respondí, porque tenía razón. Y porque el costo real aún no había sido cobrado por completo. El uso comenzó sin anuncio. No hubo decreto visible, ni sello nuevo en el archivo mayor. El reino aprendió de mí más de lo que yo hubiera querido. Las decisiones verdaderamente irreversibles no se presentan como actos de poder, sino como ajustes técnicos inevitables. Al principio, el niño fue consultado solo en casos límite. Disputas de fecha, conflictos de precedencia. Registros donde 2 versiones del mismo evento reclamaban legitimidad. Lo llevaban a salas sin símbolos, sin testigos no necesarios. Le pedían que escuchara, que sintiera, que indicara cuál de las 2 realidades pesaba más. Nunca lo llamaron juicio, lo llamaron alineación. Él regresaba exhausto, no cansado como un cuerpo cansado, sino como algo que ha sido estirado en direcciones opuestas y vuelve a su forma original con microfracturas invisibles. Cuando decido, me dijo una vez, algo se va. ¿Qué cosa? No lo sé al principio. Solo noto el espacio después. Eso era el consumo real, no la vejez acelerada, no la pérdida de memoria puntual, sino la erosión de continuidad interna. Cada decisión arrancaba un fragmento de identidad que no podía ser rastreado ni devuelto. El reino mejoró, eso fue lo más difícil de aceptar. Las disputas disminuyeron. Los registros comenzaron a alinearse con una eficiencia que no se veía desde antes de mi coronación. Los templos encontraron una liturgia común más flexible, menos dependiente de un eje absoluto. Los consejeros hablaban de estabilidad con un alivio casi culpable. El sistema se está adaptando, decían, evolucionando a costa de un niño. Intenté intervenir de formas que no activaran defensas institucionales, cambié rutas. Retrasé procesos, introduje ambigüedad donde antes había certeza. Pero el reino ya había probado la solución. Y como todo organismo que descubre una fuente de energía eficiente, volvió a ella una y otra vez. El niño envejecía irregularmente. Había días en los que parecía más joven que la mañana anterior. Otros en los que su voz adquiría un peso que no correspondía a su cuerpo. Su sombra ya no seguía una sola dirección. A veces se adelantaba, a veces se quedaba atrás. ¿Cuántos años tienes?, le pregunté una vez. Pensó largo rato. Depende de para qué, respondió. Ese fue el momento exacto en que supe que lo estaban perdiendo, no porque fuera a morir, sino porque ya no podía responderse como individuo. El archivo mayor emitió una proyección interna, si el vector continuaba funcionando. El reino alcanzaría una estabilidad inédita en 3 generaciones, menos guerras, menos cismas. Menos colapsos abruptos. ¿Y el costo total?, pregunté. La respuesta llegó sin emoción. Disolución completa de la identidad original en un plazo indeterminado. ¿Indeterminado cuánto? Antes de que alcance la madurez humana plena, no lo llamaban muerte. Porque no lo era algo más limpio, más eficiente, más difícil de condenar.
El niño comenzó a olvidar cosas pequeñas primero: el nombre del río donde había jugado, el olor de la casa donde nació, el rostro de su madre en reposo. No todo a la vez, de forma selectiva. Siempre las memorias que no eran útiles para la función. Ellos se quedan con lo que sirve, me dijo, el resto lo dejan caer. Puedo detener esto, le dije entonces. No era una promesa vacía. Había formas violentas, antiguas, costosas para todos. No, respondió. Si lo hace ahora, todo lo que ya tomaron de mí se convierte en deuda, y el reino no paga deudas antiguas, las traslada. Tenía razón otra vez. Entonces dime qué quieres, le pedí. Mientras aún puedas querer algo, me miró largo rato. En sus ojos había capas, algunas jóvenes, otras no. Quiero que cuando ya no sea yo, dijo, alguien recuerde que esto empezó como una pregunta, no como un recurso. Sentí algo quebrarse entonces no en Eugenio, en mí. Yo había aceptado perder el título para evitar una catástrofe inmediata. Había aceptado la deformación del sistema como precio de continuidad. Pero no había aceptado esto, un mundo que funciona mejor porque aprende a consumir a sus excepciones sin ruido. Esa noche, caminé hasta los límites del reino. Los guardianes del tiempo ya no estaban, su tarea había terminado. El consumo era estable, legal, justificado. Eso significaba que cualquier ruptura futura no sería corregida, sería mía. Regresé antes del amanecer uní, dormía. Soñaba con algo que no pude ver. Los sueños son lo último que el sistema no logra indexar del todo. Me senté a su lado no como Heinau, no como mito, como testigo de algo que no debía volverse normal. Y tomé una decisión que el reino no podría corregir fácilmente. No anuncié la decisión. Las decisiones que el sistema no puede corregir no se declaran. Se ejecutan de forma que, cuando alguien intenta nombrarlas, ya no existe un lenguaje adecuado para hacerlo. Fui al archivo mayor sola. No como autoridad reconocida, esa ya no existía, sino como anomalía persistente. Las puertas no se cerraron a mi paso, tampoco se abrieron del todo. El edificio reaccionó como reaccionan los organismos ante algo que no es enfermedad ni función, con cautela silenciosa. El núcleo del archivo no es una sala, es una convergencia. Allí, los registros no se almacenan, se acuerdan. Capas de tiempo comprimidas hasta que el pasado y el futuro pierden su orientación natural. Durante siglos, ese lugar había aceptado mis órdenes porque mi título funcionaba como interfaz. Ahora no tenía interfaz alguna. Eso era precisamente lo que necesitaba. Toqué el primer estrato sin permiso. El archivo respondió con una advertencia automática que no iba dirigida a mí, sino al propio sistema, entidad no clasificada interactuando sin marco legal correcto, seguía avanzando. Cada paso borraba una microdependencia, no eventos completos. No leyes visibles, atajos, esos caminos invisibles que el reino había aprendido a usar para resolver conflictos sin pagar el precio completo. Busqué el registro del vector, no su nombre, no su cuerpo, su función. Estaba distribuida en cientos de documentos menores, como una sustancia disuelta. No había un interruptor que apagar. El reino había sido cuidadoso, inteligente, había hecho del niño algo imposible de señalar directamente, así que no lo señalé. Ataqué el principio. Inserté una contradicción que el sistema no sabía procesar sin colapsar una de sus certezas fundamentales. Ningún marcador temporal puede permanecer consciente de su propia función. No era una ley nueva. Era una incompatibilidad. El archivo se detuvo. No por segundos, por una unidad que no tenía equivalente humano. Un vacío operativo. El tipo de silencio que solo ocurre cuando una estructura se ve obligada a reevaluar su arquitectura entera. Las alarmas no sonaron, porque el sistema no detectó una agresión.
detectó una imposibilidad lógica. La función del vector exigía conciencia para alinear realidades. Pero la nueva condición anulaba esa posibilidad sin destruir la función misma. Era una paradoja limpia, elegante, cruel. El archivo respondió como siempre responde ante una paradoja que no puede resolver. Simplificando, la conciencia fue retirada del proceso. No del cuerpo, no del tiempo, del uso. El niño dejó de ser consultado. No porque alguien decidiera protegerlo, sino porque el sistema ya no podía interactuar con él sin violar su propia coherencia. Salí del archivo antes de que completara la reconfiguración total. No necesitaba ver el final. Los sistemas no improvisan finales, ejecutan consecuencias. Cuando llegué al recinto administrativo, lo encontré despierto. No sobresaltado, no confundido, vacío, no en el sentido de ausencia, en el sentido de quietud interna. Como un lago después de que cesa un terremoto subacuático, algo cambió, dijo. Sí, no puedo sentirlos, continuó. Los tirones, las bifurcaciones. Las decisiones que aún no ocurrieron. Ya no chuzan, respondí, parpadeó, una vez, dos. Entonces, ¿quién soy ahora? Observé su rostro con cuidado. No había regresión, no había avance. Solo una fijación suave en el presente. Eres humano, dije. Por primera vez desde que hiciste la pregunta, respiró hondo. Ese gesto simple, completo, alineado con el cuerpo, fue más devastador que cualquier sacrificio ritual. El reino reaccionó horas después, no con violencia, con síntomas. Los registros comenzaron a divergir otra vez. No de forma caótica, de forma honesta. Las disputas reaparecieron. Las decisiones volvieron a tardar. El orden perdió eficiencia. La estabilidad está cayendo, informaron los consejeros, lentamente, pero de manera consistente. Sí, respondí, eso es vivir sin atajos. Usted causó esto, dijeron sin autoridad, sin mandato, correcto, no me arrestaron, no me expulsaron. El reino ya no sabía qué hacer con alguien que no ocupaba un rol claro, pero que tampoco podía ser eliminado sin provocar efectos secundarios impredecibles. Me convertí en algo nuevo, no reina, no mito. Interferencia persistente. El niño fue enviado lejos del centro, a una región donde los registros tardan en llegar y las decisiones aún se toman con cuerpos presentes. No lo siguieron, no lo marcaron. El sistema, herido, había aprendido a evitar nuevas excepciones conscientes. Antes de partir, vino a verme. No recuerdo todo, me dijo, pero recuerdo esto. Me miró sin expectativa. Que hice una pregunta y que alguien decidió que yo no sería la respuesta. Asentí. Eso es suficiente. Se fue, el reino continuó menos eficiente, más frágil, más verdadero. Y yo permanecí en sus márgenes, sin trono, sin centro, sabiendo algo que ningún archivo volvería a registrar correctamente. El mundo no cayó cuando un niño me pidió matrimonio. Cayó cuando aprendió que podía funcionar mejor destruyendo a quien se atreviera a preguntar. El reino no colapsó. Eso fue lo primero que aprendieron a decir cuando el tiempo siguió avanzando sin el vector. Lo repetían como un argumento, no como un alivio. No colapsó. Las palabras se convirtieron en un escudo contra una verdad menos cómoda. Tampoco volvió a ser el mismo. Las decisiones empezaron a doler otra vez. No en el sentido humano de sufrimiento, sino en el sentido estructural de fricción. Cada acuerdo exigía presencia. Cada ley requería discusión. Los conflictos no se resolvían con elegancia técnica, sino con cuerpos cansados alrededor de mesas que no prometían finales limpios. El reino aprendió algo que había olvidado durante mi reinado y durante el uso del niño, que vivir sin atajos consume más tiempo y más responsabilidad. Los templos dejaron de buscar un centro único. Algunos se extinguieron por inanición simbólica.
Otros se fragmentaron en cultos menores, más locales, menos ambiciosos. La fe ya no viajaba en grandes columnas. Caminaba a pie, lenta, imperfecta. El archivo mayor siguió funcionando. Pero ya no decidía, registraba, dudaba, corregía, tachaba. Por primera vez, admitía error sin intentar convertirlo en virtud. Yo me movía entre todo eso como algo que el sistema aún no sabía clasificar. No interfería siempre, no salvaba a nadie. Aparecía en los momentos donde una decisión comenzaba a parecer demasiado eficiente para ser humana. Mi presencia no detenía procesos, los hacía incómodos. Y esa incomodidad era ahora parte del equilibrio. Supe del niño por terceros, no por informes oficiales ni por registros, por rumores mal alineados. Un joven que no envejecía del todo normal, pero tampoco de forma monstruosa. Alguien que olvidaba fechas pero recordaba gestos. Que no soportaba salas cerradas ni decisiones abstractas. Decían que evitaba los centros de poder. Que prefería los bordes, los pueblos donde el tiempo se mide por cosechas y no por decretos. Donde nadie le pedía que resolviera nada más grande que una disputa por agua. Eso era suficiente, nunca volví a verlo, no porque no pudiera, sino porque hacerlo habría reintroducido una simetría peligrosa. El mundo ya había aprendido a vivir sin centro, no necesitaba uno nuevo. Con los años, porque incluso para mí los años volvieron a importar, el episodio fue reinterpretado. Los cronistas lo suavizaron. Los templos lo metaforizaron. Algunos dijeron que el niño nunca existió. Otros afirmaron que yo lo rechacé por crueldad. Nadie escribió la verdad completa, porque la verdad completa no ofrecía consuelo ni lección, solo consecuencia. A veces, al cruzar una ciudad al amanecer, alguien me reconoce, no como reina, no como mito, como algo familiar pero imposible de nombrar. No se arrodillan, no suplican, solo se apartan un poco, como se hace con lo que no se entiende del todo, pero tampoco se quiere provocar. Eso me basta. Aprendí algo que ningún título me había enseñado. El poder más peligroso no es gobernar. Es decidir cuando un sistema ya no merece ser eficiente. El reino continúa, no en equilibrio, no en justicia perfecta. Continúa porque aprendió, a un costo irreversible, que algunas preguntas no deben ser absorbidas por la estructura, sino sobrevividas. Y el niño sigue caminando en un tiempo que ya no lo necesita para funcionar. Eso fue el verdadero final del pedido. Si esta memoria te sostuvo hasta aquí, dale like y sigue el canal. ¿Desde qué ciudad estás escuchando esta historia? Nada volvió a ocupar el centro. Y por eso, nada volvió a ser inocente.